el daño irreparable a la nación cubana provocada por la dictadura cubana y la dictadura de Nicaragua. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. La dictadura obvia una vez más la demanda por los cambios, con un empleo de la inmigración como una válvula de escape y un arma geopolítica. En medio de la crisis más profunda de la historia de Cuba, cuyas últimas manifestaciones han sido las protestas cívicas extendidas a todo el país, el gobierno de Nicaragua, después de impedir en 2015 el tránsito de migrantes cubanos por su territorio rumbo a los Estados Unidos, anunció la entrada de los cubanos que deseen viajar a su país sin visa. El efecto no se hizo esperar, cubanos vendiendo sus pertenencias y aglomerados frente a las oficinas de la aerolínea Copa para poder comprar boletos, a pesar de los precios que se han elevado hasta rondar los $1.800, es decir, Cuba está abocada a una nueva oleada de ciudadanos dispuestos a escapar a como dé lugar, aunque el argumento del viceministro de Gobernación de Nicaragua consiste en que la medida responde a las solicitudes de cubanos con familiares en ese país y la promoción del intercambio comercial, el turismo, la relación familiar humanitaria. Todo indica que esa no es la verdadera causa, sino que la misma radica en la calificación por parte de Estados Unidos de los gobiernos de Cuba y Nicaragua como dictaduras, y la imposición de sanciones por las violaciones de los derechos humanos. Se trata pues de una nueva estrategia de la dictadura cubana nicaragüense para obligar a la administración estadounidense a suavizar o suspender las sanciones. En el caso de Cuba, se suma la intención de aliviar la presión social que desembocó en el renacimiento de conductas ciudadanas manifestada por el movimiento San Isidro, la concentración de jóvenes frente al Ministerio de Cultura el 27 de noviembre, la protesta cívica espontánea del 11 de julio, la convocatoria de la plataforma Archipiélago el 15N, lo cual de una u otra manera se repetirá, a menos que las autoridades emprendan el camino que se han negado a transitar. Estamos ante un nuevo episodio de los esfuerzos gubernamentales por aliviar las inestables transformaciones que la sociedad cubana demanda, mediante el empleo de la inmigración como válvula de escape o arma geopolítica. La inmigración se produce cuando las condiciones naturales o sociales impiden la satisfacción de las necesidades de los habitantes y o amenazan sus vidas. Eso es lo que ocurrió en todas las épocas y los lugares. Desde la colonia hasta la república, Cuba fue un país receptor de inmigrantes, lo cual explica por qué, entre 1910 y 1925, la tercera parte de los españoles que emigraron hacia América se dirigieron hacia nuestra isla, y que a pesar de la cercanía geográfica con la mayor potencia económica del mundo, en 1959 los cubanos en Estados Unidos no rebasaban los 125.000. Propuesta desde 1961, cuando se implementó el permiso de salida y se reguló el tiempo de estancia de los cubanos en el exterior, el éxodo hacia el país vecino ha sido sostenido y creciente, a punto de que los cubanos constituyen el tercer grupo de habitantes de origen hispano en los Estados Unidos. En 1966, el Congreso americano promulgó la Ley de Ajuste Cubano para que los llegados y los que llegarían por el puente aéreo solicitaran la residencia permanente. En 1996 se implementó la política Pies Secos, Pies Mojados, y en 1996 se implementó el programa Parole para los médicos cubanos. Esas legislaciones constituyeron un aliciente, pero no son la causa de la inmigración masiva de cubanos, que comenzó antes de ellas, lo que desmiente la afirmación de que la política estadounidense es la responsable de que los cubanos decidan abandonar el país donde nacieron. Con la operación Peter Pan entre 1960 y 1962, unos 14.000 niños salieron de Cuba. Entre 1965 y 1973, por el puerto de Camarioca y el aeropuerto de Varadero se marcharon 260.000 personas. En 1980, por el puerto de Mariel salieron otras 125.000 y en 1994 escaparon otros 33.000, de los cuales 31.000 fueron retenidos en la base naval de Guantánamo. En el siglo XXI, por Centroamérica, Europa y otros países, han escapado decenas de miles, antes y después del embargo de 1961, de la Ley de Ajuste de 1966, de las timias reformas emprendidas en 2008 y antes y después del restablecimiento de relaciones diplomáticas en Estados Unidos en 2015. A la salida masiva por Camarioca, el líder de la revolución respondió que abría el puerto de Camarioca para que se fuera todo el que desee. Ante la de 1980,
convocó la Marcha del Pueblo Combatiente para demostrar al mundo ese supuesto apoyo masivo revolucionario. Como castigo, a las embarcaciones que venían a recoger familiares se les obligó a incluir una cuota de reclusos y enfermos mentales y que se instituyeron los actos de repudio que se mantienen hasta el día de hoy. En respuesta a la salida de 1994, dijo que se toman medidas o no obstaculizaremos a aquellos que vienen a buscar a sus familiares, lo que provocó una estampida hacia el exterior. En 2015, cuando las salidas tomaron una ruta a Centroamérica, se acusó a los Estados Unidos, pero en ningún caso, con excepción de la represión, se implementaron cambios en el interior del país para evitar que los cubanos huyeran. Uno de los efectos colaterales de la masiva emigración de cubanos ha sido el decrecimiento y el envejecimiento de la población en Cuba al ritmo de los países desarrollados, pero sin economía para sostenimiento, lo que es una bomba de tiempo con graves consecuencias sociales. El ritmo de reproducción de la familia cubana no garantiza el reemplazo de la población. Según las previsiones del PNUD, en su informe sobre el desarrollo humano de 2010, Cuba tendría una tasa global de fecundidad, hijos por mujer, más baja de América, lo que fue confirmado cuando en esa fecha el gobierno cubano reconoció una tasa global de fecundidad de 1,6 y una tasa bruta de reproducción, hijas por mujer, de 0,79, lo que impide el reemplazo necesario para el desarrollo poblacional. Este proceso significa que los mayores de 60 años, que en 1990 eran el 12,1% de la población, en 2010 llegarán a 17,8%, una progresión que apunta a que en 2030, dentro de 9 años, los cubanos en ese rango de edad será el 30,8%, es decir, con una economía deficiente, la población económicamente activa será cada vez menor. La diferencia con los países desarrollados con bajas tasas de fecundidad radica en que estos cuentan con altos índices de productividad de trabajo, lo que garantiza elevados niveles de vida. Otro efecto colateral es la creciente descapitalización de profesionales, que constituía una de las ventajas comparativas de Cuba respecto al de otros países de la región. Ambos, el envejecimiento poblacional y la descapitalización de mano de obra calificada, constituyen una amenaza al futuro de la maltrecha sociedad cubana. De lo anterior, no es difícil arribar a la conclusión que la emigración sostenida es imposible sin atacar sus principales causas, que son el modelo totalitario impuesto, enemigo de la democracia y las libertades. Como las cifras de los que desean abandonar el país es mayor a las 20.000 visas anuales que concede Estados Unidos, más allá de que ese acuerdo se cumpla o se incumpla, el éxodo continuará, tantos no se ataquen sus verdaderas causas. Por todo ello, la entrada de los cubanos a Nicaragua responde a la conservación de los que ostentan el poder, quienes por su responsabilidad histórica y los intereses contraídos en tan prolongado periodo de tiempo, no están dispuestos a cambiar nada que ponga en peligro ese poder. Así de trágico puede resultar para Cuba el libre visado conseguido por el gobierno de Nicaragua. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.